Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesucristo se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Lo supo la gente, dejó la ciudad y lo siguió. Cuando desembarcó, Jesús vio una cantidad de gente, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos le dijeron: este es un lugar desierto y se hace la tarde. Despide a la multitud para que regresen a la ciudad para que compren alimentos. Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denle ustedes de comer. Ellos dijeron: aquí tenemos más que 5 panes y 2 peces. Tráiganlos, dijo el maestro. Después de ordenar que se sentara la multitud, tomó los 5 panes y los 2 peces y, levantando la mirada, pronunció la bendición, partió los panes, los entregó a los discípulos y los discípulos los entregaron a la multitud. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos 13 al 21. La Eucaristía es fuente de comunión y de misión. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 5 de agosto, año 2024. Hoy nuestra Iglesia Católica centra la atención en una advocación mariana, Nuestra Señora de las Nieves, advocación que data de los primeros siglos de la era cristiana y después se extendió a España, a Portugal, a Italia, y hay varios países de América Latina que celebran esta advocación, Nuestra Señora de las Nieves. El origen aparece vinculado a un ícono, Salus Populi Romani, salud o salvación del pueblo romano, como solían los romanos invocar a la Virgen, pedirle favores a la Virgen, rogarle a la Virgen. Salus Populi Romano, salud, salvación para el pueblo romano. La festividad de esta vocación se realiza en la ciudad de Roma, pero en el siglo XVII se extiende universalmente a través del Papa San Pío V, año 1566, y aparecen unos esposos que están muy agradecidos con Dios en el siglo IV de la historia italiana y quieren hacerle un regalo a Dios. Piden hijos, pero no tienen hijos, es imposible. Entonces piden que regalarle algo a la humanidad a través de la Virgen María. Y allí entonces viene la aparición. María Santísima será la heredera. Y entonces la Virgen aparece un 4 y se le expresa su deseo que construya una basílica en un monte que se llama Esquilino. Esquilino es uno de los 7 montes que tiene la ciudad de Roma. Eso es una curiosidad. En la ciudad de Roma hay 7 montañitas, hay 7 colinas. Una de las 7 se llama el monte Esquilino y allí la Virgen se le apareció cubriendo de nieve la montaña, y ese era como el llamado cuando aparezca la montaña allí cubierta de nieve. Allí es donde se tiene que construir la basílica a Nuestra Señora. El Papa estuvo allá en ese momento. La comunidad tomaron medidas para construir la basílica, que hoy en día se llama la Basílica de María la Mayore, de Santa María la Mayor, en la ciudad de Roma. Así apareció la advocación de hoy, que precisamente aparece la nieve y estaban en pleno verano,
42 grados a la sombra y aparece una montaña llena de nieve, Nuestra Señora de las Nieves. La Eucaristía es fuente de comunión y de misión, muy cierto. La Eucaristía tiene una multiplicidad de definiciones que nos enriquecen en una fe culta de nosotros los católicos. Cada vez que aprendemos, leemos y sabemos más, y como que argumentamos más nuestro saber de la fe, con el magisterio de la Iglesia, con los papas, con los santos, los escritores, con todo lo que la Iglesia tiene en su riqueza, entonces vamos aprendiendo mucho más a tener una fe culta. Hoy estamos hablando de la Eucaristía, que es fuente de comunión y de misión. Hagan ustedes eso, denle ustedes de comer, eso es fuente de comunión. Y fuente de misión, háganlo ustedes. Jesucristo les hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, pero le dice, repártanlo ustedes, vaya, hagan el trabajo ustedes. La Eucaristía, el comer el pan, el comer ese alimento divino, la Eucaristía, lo convierte en una fuente de vivir como hermanos y salir a la misión, a anunciar la palabra y hacerle tanto bien a los demás. Ahí está como el eje gravitacional de la Eucaristía. Es el mejor alimento que Dios le ofrece a la humanidad, el alimento que da sabiduría, vivir en comunidad, nos enseña a tener en cuenta a los demás, el alimento para la eternidad. El que come de ese pan vivirá para siempre. San Juan Pablo II es el llamado hoy a nuestra reflexión personal porque propuso una carta apostólica por allá en el año 2004 para celebrar el año de la Eucaristía en la Iglesia Católica. Basta con leerse esa carta apostólica para quedar muy enterado y muy rico en el tema de la Eucaristía y de la fe. La carta apostólica tiene como título Mane Nobiscum Domine, permanece Señor, quédate Señor con nosotros. Quédate con nosotros, Señor, es el documento de la preparación para el año de la Eucaristía en el año 2004 y propone pensar en la Eucaristía como misterio de la luz, fuente de la comunión, principio y proyecto de misión. Esas pueden ser las tres máximas para hoy. La Eucaristía, primera máxima. La Eucaristía es el misterio de la luz. Segunda máxima. La Eucaristía es fuente de comunión. Tercera máxima. La Eucaristía es principio y proyecto para la misión. Cuarta máxima. La Eucaristía es fuente de comunión y de misión. La Eucaristía es el principio de comunión. Eso es muy cierto, porque el Salvador del mundo le dice a sus seguidores, reciban el pan de vida eterna, tengan en cuenta a los demás y vivan ustedes como hermanos. Van de dos en dos. Jesucristo no se inventó una iglesia para una sola persona, ni para que una persona esté por encima de los demás, eso no es iglesia. Ni para que diga yo soy el que mando aquí, yo soy el que doy las órdenes. Está totalmente equivocado. Vayan y tengan en cuenta a los demás, vivan con los demás como hermanos. No es necesario que se vayan, denle ustedes de comer, no les diga que se vayan para la casa. Vaya usted y atienda a las personas. San Juan Pablo II enseñaba que la Eucaristía es entrar en profunda comunión con Jesús. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Primera carta del Evangelio de Juan 15, verso 4. Es el único pan eucarístico el que nos hace un solo cuerpo. El apóstol San Pablo decía, un solo pan y un solo cuerpo porque todos participamos de un solo pan. Primera carta de los Corintios capítulo 10. Ahí tenemos cómo la Eucaristía es fuente de la unidad de la Iglesia. La Eucaristía es principio de comunión. Jesucristo se inventó una iglesia de hermanos. Caminamos todos, nos nutrimos, nos beneficiamos todos.
El problema es cuando uno de ellos quiere sobresalir y impera sobre los demás, daña la iglesia, daña el apostolado, daña la vida parroquial. Se viene todo a pique porque esa persona no entiende que Jesucristo se inventó la iglesia desde la Eucaristía, que es principio de comunión, convivir con los demás. Entonces la Eucaristía es fuente de la unidad de la iglesia, vivir en unidad. En cada misa nos sentimos interpelados por el ideal de la comunión. El libro de los Hechos de los Apóstoles presenta como modelo para la iglesia de todos los tiempos. Basta leerse los Hechos de los Apóstoles. Si una persona está haciendo en este momento lo contrario, sería bueno que buscara el libro de los Hechos de los Apóstoles y allí termine como concluyendo qué es iglesia para Dios. Hermanos, vivir como hermanos, visitar enfermos, hacerle bien a los demás, leer la palabra, la fracción del pan. La iglesia está como congregada alrededor de unos apóstoles, convocada por la palabra de Dios, comparte no solo lo que conviene a los bienes espirituales, sino también materiales. La iglesia es centro de comunión y de participación. Fíjense cómo es importante ser culto en materia de iglesia. La Eucaristía es fuente de comunión y es fuente de misión. Es el mejor alimento para la humanidad. La Eucaristía es misterio de la luz, principio y proyecto de misión. Hay que vivir como hermanos en la iglesia según la Eucaristía. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.